Panamá tiene un lugar muy especial donde la selva y el océano Pacífico se fusionan con playas de arena blanca y negra volcánica, surgiendo olas perfectas en un paraíso para surfistas y amantes del mar con sus atardeceres y amaneceres de película, en la península de Azuero, este fascinante país llamado Panamá. Ven a recorrer este espectacular lugar con nosotros. Esto es Playa Venao, sean todos bienvenidos. Nuestra nueva aventura comienza en la vía hacia el interior que conduce desde Ciudad de Panamá a 5 horas en auto de nuestro destino, que es la famosísima Playa Venao, vía hacia la provincia de Los Santos, situada al sureste de la península de Azuero, siendo la ciudad de Las Tablas su capital y localidad más poblada, que está compuesta por los distritos de Los Santos, Guararé, Las Tablas, Macaracas, Pedací, Pocrí y Tonosí, con una superficie de 3.809 km² y una población de 95.540 habitantes, que limita al sur, al este con el Océano Pacífico, al norte también con el Pacífico y la provincia de Herrera, y al oeste con la provincia de Veraguas y concretamente con el distrito de Mariato. Ya en Las Tablas dimos un rápido recorrido para conocer esta localidad, que es muy famosa por el carnaval, que es el más grande y esperado cada año en Panamá, con desfiles y carrozas, venta de artesanías, trajes típicos, mucha fiesta y resaltando las tradiciones de la cultura de este país, que se celebra en el mes de febrero. Que en nuestro caso sí pudimos destacar que como viajamos en julio, Las Tablas se visten de gala en honor a la Virgen de Santa Librada, siendo los santeños muy devotos y católicos, que le dan la bienvenida a todo visitante con su amabilidad que los caracteriza. Continuando nuestro camino a un aproximado de 37 minutos por la avenida Belisario Porras, llegas a Pedací, que es reconocido por ser un centro turístico muy importante, siendo este tradicionalmente un pueblo de pescadores, que en nuestros próximos videos haremos un especial solo de este lindo lugar, que tiene mucho que ofrecerles a los visitantes, con posadas de muy alto nivel y para todos los presupuestos, siendo también esta zona muy apetecida por los surfistas de todo el mundo. Acá en Pedací también puedes visitar la muy reconocida Isla Iguana, que haremos un video solo de esta isla, el cual se la mostraremos muy pronto en nuestro canal Natural Explorer. Y qué decir de estas playas paradisíacas como La Toro, La Garita, El Lagarto, El Lanchón, Playa La Miel, El Casajal y muchos otros más. Y ya muy próximos a llegar a nuestro destino por una carretera en muy buen estado y con un aproximado de 35 kilómetros y 30 minutos desde Pedací, ya habrás llegado a Playa Venao, con un gran número de opciones hoteleras, pero en nuestro caso, nuestro lugar de estadía fue el Hotel Celina, el cual es una marca hotelera que tiene una historia fascinante, que me gustaría contárselas, por una idea innovadora de dos viajeros llamados Rafael Museri y Daniel Rubaszewski, con una visión única, con muchas ganas de emprender y que orgullosamente nació acá en Panamá y más específicamente en Pedací. La filosofía revolucionaria de este proyecto es innovar la industria hotelera enfocado tanto para nómadas digitales con espacio de alojamientos que se ajustan a cualquier bolsillo y enfocado también a personas que deseen viajar por más tiempo y mantener un alto nivel de trabajo, el cual el viajero puede optar por una habitación compartida a una suite de lujo acompañada de un espacio de coworking, con un buen servicio de Wi-Fi, el cual las personas pueden pagar desde una noche a una cuota mensual y elegir cualquier locación de Celina por el mundo, con precios que oscilan desde $20 hasta $300 la noche. Que en caso de Playa Venao, Panamá, este lugar se ajusta perfecto a este estilo de vida a los amantes del surf, los deportes acuáticos y los que pueden trabajar en medios digitales y establecerse por más tiempo en lugares paradisíacos como este. Acá el surf es la principal atracción de Playa Venao, ya que la orientación de la playa es perfecta para los oleajes del sur. En realidad acá se respira y se transpira el ambiente de surfer, muy relajado, una vida dedicada a disfrutar las olas, a hacer amistades de todo el mundo y un poco de fiesta también, en un ambiente que provoca venirse a vivir acá, que como dice la canción, en el mar la vida es más sabrosa.
Aparte del alojamiento, el Hotel Celina te ofrece una piscina, las áreas de esparcimiento, barbería, joyería, tienda de artesanías, un restaurante con mesa de billar y hasta esta tienda de artículos y ropa de playa como trajes de baño y accesorios para surfear. También ahí mismo el contacto para clases de surf para principiantes con precios que oscilan entre los 10 a 20 dólares la hora con un instructor. Pero también te la puedes pasar muy bien a pesar de que no practiques el surf, ya que tienes buena gastronomía en una variedad de restaurantes de la zona. También puedes hacer pesca en alta mar, puedes hacer snorkeling, también puedes bucear, practicar el surf de remo, o sea paddleboard, y disfrutar de avistamiento de ballenas entre julio y septiembre. En cuanto a las actividades en tierra, tendrás la oportunidad de practicar senderismo de montaña, puedes montar a caballo, puedes hacer yoga, descansar en un spa ecológico o visitar el mercado semanal de Pedací. Como también puedes bañarte con tu familia y disfrutar de la playa súper relajado. Para los que no conocen mucho sobre este fantástico deporte llamado el surf, lo podemos definir como una actividad acuática de superficie en el que el surfista utiliza una tabla para cabalgar sobre la parte delantera o la cara de una ola en movimiento, que normalmente lleva al surfista hacia la orilla. Las olas adecuadas para el surf se encuentran principalmente en las costas oceánicas como acá en Playa Venado. Sin embargo, también se pueden encontrar olas estacionarias en mar abierto, lagos y ríos en forma de macareos, o incluso en piscinas con olas. Históricamente se tiene constancia de la presencia del surf desde hace más de 500 años en las islas de Polinesia. El explorador inglés James Cook llegó a Hawái en 1778 donde conoció el body surfing, que es similar a este deporte pero sin tabla, y el bodyboard. Pero es en el norte de Perú donde se encuentran las primeras evidencias de personas practicando este deporte. Estas se encuentran en unos huacos, o sea cerámicas prehispánicas, donde se muestra a un hombre sobre algo similar a un trozo de madera deslizándose sobre las olas. Esto sitúa los orígenes de este deporte en América del Sur, aunque serían los polinesios que siglos mucho más tarde llevarían el gusto por el surf hasta lugares como Hawái. Y ya, para aquel entonces las tablas se tallaban en madera maciza, lo cual facilitaba las prácticas del surf dada la sencillez de su fabricación. Poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en un deporte completo, creándose acrobacias, movimientos, diversos diseños y materiales que permiten masificar el surf. A partir también de los años 60 el surf se popularizó en muchos continentes y en los últimos años los destinos más solicitados por los viajeros que lo practican están en Australia y el sudeste asiático. También cuenta con gran importancia en Latinoamérica, especialmente en Perú, Chile, México, Brasil y por supuesto Panamá. El ambiente que encontrarás en este mundo del surf y el Hotel Celina Playa Venado es algo fiestero y es muy fácil hacer nuevas amistades. Bailamos un rato música electrónica, fue como un pequeño Tomorrowland al estilo Playa Venado.
Y bueno, después de mucha diversión y como pueden ver el ambiente Playa Venado es genial, justo para olvidarte por completo del estrés de la ciudad. Y después de celebrar nos fuimos al restaurante que está muy cerca del hotel, a solo unos pasos del Hotel Celina, que se llama El Sitio, que también es un hotel. Y tiene un área amplia con un ambiente muy relajado, bellamente decorado y perfecto para tomarse un cóctel, unas cervezas, mientras escuchas música suave tipo chill out o bossa nova. Y por supuesto cenar, una variedad de comidas para todos los gustos, que en nuestro caso pedimos 2 deliciosas hamburguesas con papas fritas que en verdad se las recomiendo, ya que es una de las más ricas que hemos probado. Y como maravillosa coincidencia, justo en este mismo lugar, en el restaurante El Sitio, pasamos el 31 de diciembre del 2018 recibiendo el 2019, que les queremos compartir este momento inolvidable con muchos juegos pirotécnicos y la gente celebrando un año más en Playa Venado. Qué buenos recuerdos, un ambiente muy sano de alegría y gente de muchas nacionalidades. ¡Feliz año! ¡Feliz 2019! ¡Oh, qué belleza! Para darles una información adicional que les puede ser de mucha utilidad, acá en Playa Venado queremos mostrarles 2 hoteles de lujo a borde de playa, como opciones dependiendo de su presupuesto, que tienen sus propios restaurantes con instalaciones muy cómodas, como este que se llama Playa Venado Hotel Resort, que tiene piscina, amplias áreas sociales, clases de surf y alquiler de tablas. Las habitaciones tienen un orden de $200 la noche, la llamada Pool Room, y la Junior Suite también de $200 la noche, que son villas muy lujosas e independientes de los demás huéspedes. Y en su restaurante, que así no seas huésped, lo puedes visitar y disfrutar de su oferta gastronómica. Y el siguiente hotel que le deseamos mostrar está a borde de playa también, está justo al lado del Hotel Celina, que se llama Blue Venado Beach Club. Tiene piscina al aire libre con villas súper equipadas con cocina, balcón, vista a la playa o a las montañas, con un precio que oscila entre $470 a $600 con una estancia mínima de 2 noches para reservar. También tiene jardines y áreas comunes amplias y un bar-restaurante llamado Terra, con un menú variado de comidas nacionales e internacionales. Ya, para finalizar les queremos mostrar aparte de nuestro próximo video de un lugar a 1 hora de Playa Venado que se llama Cambutal, ya casi al límite más al sur de la península de Azuero, que vivimos maravillosas e inolvidables aventuras en un paraíso escondido con hoteles en medio de la selva, pero con una vista infinita del Pacífico, playas hermosas, río y mucha naturaleza, que nos conectamos nuevamente con nuestra agencia de turismo de aventura aliada Panama Friendly Expedition, el cual nos llevaron a diferentes tours de aventura por la zona. Y algo que nunca habíamos vivido, que fue ser voluntarios por una noche a ver desovar las tortugas marinas y rescatar sus huevos para protegerlos en viveros, así que no te lo pierdas. Y como siempre, gracias por llegar hasta acá en este video. Agradecemos que te suscribas a nuestro canal, dale un like, nos ayuda mucho para que esta comunidad siga creciendo. Hasta la próxima.